Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar una vez más compartiendo con nosotros un mensaje. Agradezco como siempre al ministerio, a los pastores por la oportunidad que me dan de expresarme. Y de en esta Considerando algunos de los mensajes que últimamente se han compartido desde este lugar, tanto nuestro pastor como el hermano Troncoso, que han tenido que ver con el permanecer, el mantenerse, el ser fieles, el ser constantes en la fe. Hace un tiempo estábamos mirando con algunos alumnos de la clase de adolescentes y de niños la situación en un país como es Irán, donde el cristianismo es perseguido, donde nuestros hermanos en aquel lugar son sometidos a diversas pruebas, a diversas situaciones que los empujan o tratan de empujarlos a abandonar su fe en Jesús. Este es un país musulmán y los musulmanes de aquel lugar, cuando conocen a Jesús y se convierten a nuestro Señor Jesucristo y entregan su vida a Él, comienzan una vida de sufrimientos porque, está penado por ley dejar de ser musulmán para convertirse en un cristiano. Así que sus propias familias los entregan, le dan la espalda y el sistema opresor también trata de anular su fe. Sin embargo, los estudiosos del crecimiento de la iglesia en el mundo dicen que Irán es una de las iglesias que más crece en el mundo. Entonces, ¿cómo es que la situación, la opresión, las dificultades no pueden detener a la iglesia y por el contrario provocan un efecto contrario al que desean y cada vez más personas se convierten al Señor Jesucristo? Pero la situación que pasan nuestros hermanos en Irán no es una situación única ni exclusiva de ellos. En muchos países, en este momento, el cristianismo es perseguido y nuestros hermanos pasan por diversas pruebas. Nosotros también pasamos por diversas pruebas. Y vamos a ver un libro en la Biblia donde el escritor se va a referir a unos hermanos que estaban pasando justamente por diversas pruebas, como dice él. Y este es el libro de Santiago. Así que los invito a que miremos el libro de Santiago, los primeros versículos. Santiago 1, 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La primera palabra que encontramos en este libro es justamente el nombre del escritor, que es Santiago. ¿Y quién es Santiago? Si usted tiene en su casa una Biblia y no encuentra el libro de Santiago, lo cual es muy probable, no se preocupe, busque el libro de Jacobo y tendría que encontrarlo. Si no encuentra Santiago y Jacobo, preocúpese porque su Biblia le está faltando un libro entonces. Pero Jacobo o Santiago es la misma persona. Él en nuestra versión castellana, Reina Valera, nos llegó como Santiago. Pero el verdadero nombre de él no era Santiago, es Jacobo. Jacobo era el hermano de Jesús. En la Biblia hay muchos Jacobos. De hecho, en el Nuevo Testamento hay 5 por lo menos. Pero este es el hermano de Jesús, que se había criado con Jesús, que conocía la infancia de Jesús, que lo había tal vez acompañado, pero en quien él no creía, porque encontramos en diversos lugares que sus hermanos no creían en él. Por ejemplo, en Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él, hablando de Jesús. En Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, que es de quien es esta carta, José, Simón y Judas que también escribió una carta. En Marcos 3:21 dice, cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Su familia no creía en él, en Jesús, y Jacobo tampoco, o Santiago. Pero algo sucedió en la vida de Santiago
o Jacobo, que hizo que cambiara su perspectiva, que hizo que cambiara su mirada hacia Jesús. En Santiago 1:1, lo que hemos leído, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense, de aquel hombre que no creía en Jesús, que hemos leído solamente como muestra algunos versículos, ahora se llama siervo de Dios y del Señor Jesucristo. De alguna manera está poniendo a Jesucristo, su hermano en la carne, como se creía, lo está poniendo al nivel de Dios. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, que está reconociendo la deidad de Dios. ¿Por qué Jacobo pasó a llamarse Santiago? Bueno, algunos escritores dicen que es un poco la deformación de Santo Jacobo, de San Jacobo, y que se fue distorsionando hasta convertirse en lo que hoy pronunciamos como Santiago. Pero más allá de la transformación del nombre, lo que nos interesa hoy es la carta que él escribió y la carta que él nos trae. Santiago se llamó a sí mismo siervo, y podemos verlo en algunos textos del Nuevo Testamento cómo él se convierte en una persona importante de la iglesia, en una columna, como dice en algún momento Pablo. Y vamos a leer rápidamente algunos versículos. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Algo había pasado después de la muerte y resurrección de Jesús, que los que antes no creían, su familia, ahora creen y están reunidos con los hermanos. En 1 Corintios 15, 5 al 7, vamos a leer solo el 7. Después apareció a Jacobo. Está contando cómo apareció Jesús y de las pruebas irrefutables de que Jesús había aparecido. Y en el versículo 7 lo menciona a Jacobo. Y después a todos los apóstoles. En Hechos 12, 17, cuando Pedro es rescatado milagrosamente de la cárcel, en el versículo 17 del capítulo 12, fíjense en la última parte, dice, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y siempre se está refiriendo al hermano de Jesús. El hombre que había sido escéptico a creer en su propio hermano, según se creía, Jesucristo, ahora está siendo importante en la iglesia. Ha hecho un cambio en su vida. En Gálatas 2:9 podemos leer esto. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, dice Pablo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Simplemente hemos leído estos versículos, y hay otro, por ejemplo, Gálatas 18, 19, que dice, pero Pablo contando de su experiencia en Jerusalén, dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo ha aparecido muchas veces en muchos textos y en diferentes libros, siendo parte de la iglesia. El Jacobo que no creía, ahora es parte importante en la iglesia del Señor. Tan importante que escribió un libro que hoy estamos leyendo y por eso estamos considerando su persona. También lo fue para la historia. De hecho, Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, cuenta acerca de su muerte, cómo murió Jacobo. Y murió apedreado, murió mártir por sus creencias, por su fe en Jesucristo. Eso no está en la Biblia, pero la tradición lo afirma, que esta historia es real, que él murió entregando su vida por la causa de Jesús y imitando la muerte de Jesús en sacrificio por lo que creía y por lo que traía. Así fue la muerte de Santiago. ¿Y a quiénes escribe este Jacobo? Bueno, dice allí a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión, que están desparramados por el mundo mediterráneo, por el mundo conocido, están dispersos, a ellos les está transmitiendo un mensaje en esta carta. Y tiene un propósito para enviarles esta carta. Posiblemente a muchos de los que le escribe él los conoce porque han sido parte de la iglesia, donde él es líder ahora en Jerusalén, y que han sido dispersados después de esa persecución que se inicia con ¿se acuerdan cuando matan a Esteban?
lo martirizan a Esteban. Y ahí comienza esa persecución cruel contra los cristianos y muchos escapan, algo que ya había anunciado Jesús que iba a suceder. A ellos les escribe Jacobo o Santiago y les dice en el versículo 2, hermanos míos, fíjense qué detalle. Él podría haber dicho, yo soy hermano de Jesús y les hablo desde ese lugar, desde esa autoridad. Sin embargo, él dice, soy siervo de Jesús y a ustedes, hermanos míos, les hablo en pie de igualdad y comienza a decirle, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El propósito de la carta de Santiago, vamos a descubrir que es animar a los hermanos. Y como decía, en estos últimos tiempos hemos tenido muchos mensajes respecto a permanecer, mantenerse, avanzar, cuidar nuestra fe, cuidar nuestra salvación. Y Santiago un poco va a usar de su tiempo y de su escritura para transmitir este mensaje a los hermanos. La palabra clave para nosotros del libro de Santiago va a ser la sabiduría de Dios. Y es a esto a donde quiere llevar a sus lectores. Entonces, le va a hablar de pruebas, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Les va a hablar de gozo, les va a hablar de fe, les va a hablar de paciencia y les va a hablar de una obra completa. Su propósito es alentar a los cristianos a vivir una vida de gozo en las pruebas, sin importar las circunstancias. Posiblemente en estos días usted esté pasando por diversas pruebas que no podríamos catalogar en un solo tipo de pruebas, sino que son diversas, son distintas y a cada uno le toca en un tiempo específico enfrentar ciertas situaciones. Pruebas y circunstancias que de afuera nos atacan e intentan apagar nuestra fe. Tal vez el dejar o el tener distancia entre nosotros es una prueba en este tiempo que nos dificulta nuestra relación con el Señor también, porque si la dificulta con los hermanos, tal vez con el Señor también. Bueno, eso es una prueba que debemos superar en el Señor, con paciencia, pero con la mirada puesta en el Señor. En el versículo 5 podemos leer, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y esta es la clave del libro, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago es un libro de ilustraciones, porque él nos muestra algo parecido a lo que hacía Jesús, usa imágenes o figuras para hacernos entender distintas cosas. Entonces vamos a ver a través de la carta que él habla de barcos conducidos por un timón, habla de animales en la naturaleza, cómo se comportan, hablan de plantas produciendo frutos, habla de las olas del mar, cómo son arrastradas de un lado a otro, habla de los comerciantes, habla de bosques incendiándose. Y de esta manera gráfica y muy práctica, Santiago está llevando a su audiencia a reconocer la necesidad de la sabiduría y la necesidad de encontrarse con Dios y de vivir una vida de entrega completa a su Señor. Santiago habla de sumo gozo en el segundo versículo, en el versículo 2. Sumo gozo podría traducirse también como un gozo completo, un gozo absoluto. Fíjese cómo nosotros en situaciones adversas, en diversas pruebas, podemos tener gozo. ¿Cómo es posible que el cristiano, enfrentando situaciones que le son negativas, que arruinan de alguna manera sus días, puede tener gozo? Y a esto es lo que los llevaba a Santiago. Sumo gozo, y no solo gozo, sino sumo gozo o gozo completo, gozo absoluto. Recordemos las palabras de Jesús, Mateo 5:12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús, hablándole de persecución a los hermanos, les dice, alegraos y gozaos, o gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Con la mirada puesta adelante, es que Santiago también nos impulsa o nos lleva a tener ese gozo a pesar de las diversas pruebas. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bien y qué tan en línea que está con su hermano
o su medio hermano Jesús. Santiago 1:12, un poco más adelante, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Santiago de alguna manera retoma los mensajes de Jesús y los pone en un libro que es sumamente práctico. Ser cristiano no nos libra de situaciones adversas, no nos libra de complicaciones, no nos libra de dificultades. Yo diría que por el contrario, a veces nos pone frente a situaciones complicadas. Porque usted sabe que el fuego, las pruebas, las exigencias son lo que demuestran qué tan buen material es el que se está probando. Y eso pasa un poco con nosotros y la Biblia hace referencia a eso. Que somos probados como el oro es probado en el fuego. Que somos probados como se tiene, o limpiados como se tiene que limpiar la plata. O que somos podados por el agricultor que corta las ramas que no sirven. Y eso a veces se convierten en pruebas para nosotros. Diversas pruebas que nos están llevando a encontrarnos cada vez y a pulir cada vez más nuestra relación con el Señor. Y luego habla de paciencia. El versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia no es resignación, no es que nos resignamos a vivir y a soportar y a estar con lo que nos toca vivir. Por el contrario, es una firmeza, es una entrega completa. La paciencia nos permite mirar las cosas que Dios tiene por delante para nosotros y nos hace vivir en este tiempo de una manera que podamos estar seguros de que en Él podemos esperar. Y es un poco lo que les dice Santiago en el versículo siguiente: mas tenga la paciencia, la que había sido producida por la fe en el versículo anterior, su obra completa. Es decir, que podemos ser pacientes un día y después tirar todo, de ninguna manera. Es paciencia para alcanzar una obra completa. Es paciencia a lo largo del tiempo. Es longanimidad. Es mantener el ánimo a pesar de las circunstancias y los problemas. No es resignación, como decía recién. Luego dice: para que seáis perfectos y cabales. Parece muy exigente. Paciencia completa, con una obra completa. Y ahora nos agrega además que seamos perfectos y cabales. ¿Cómo puede el cristiano que es sometido a prueba ser perfecto y cabal? Y perfecto no se refiere a no tener pecado, a no tener faltas, a no fallar, porque sabemos que de eso no podemos escaparnos en esta naturaleza que nos posee, donde estamos, donde vivimos. Pero una cosa es fallar y otra cosa es entregar nuestra vida al pecado y vivir una vida de pecado. Y de eso es lo que habla Santiago, ser perfectos y cabales. ¿Y qué es ser cabal? Y bueno, es ser congruente, ser completo. Tiene la idea de algo redondo, como dice el pastor, a veces es algo que no se puede agarrar, no tienen por dónde agarrarlo. Eso es algo cabal, algo irreprensible. Santiago les habla de diversas pruebas, pero enseguida los lleva a una exigencia que cada vez es mayor, sin que os falte cosa alguna. Del Señor va a venir toda la provisión. Y esa es la sabiduría que Santiago está tratando de decirle a los hermanos, que pongan su mirada hacia adelante. Y entonces viene el versículo 5 y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y aquí ha quedado ligado el tema de las pruebas, la paciencia y la perfección a la sabiduría. Pídale sabiduría a Dios. Cada día nosotros debemos pedir sabiduría a Dios. Siempre nos falta sabiduría, porque Él dice: si alguno tiene falta de sabiduría, y si nos examinamos, enseguida debemos decir la verdad que sí. Entonces tenemos que buscar la sabiduría en Dios. Y dice: el cual le va a dar abundantemente, no nos va a dar poco,
con medida y sin reproche. ¿Qué significa que nos va a dar sabiduría sin medida y sin reproche? Yo recuerdo cuando era niño, a veces hacía alguna cuestión que estaba mal, alguna travesura, y bueno, tenía que pasar por alguna penitencia, o quedarme encerrado, no se podía salir a jugar, o no podía tener algún beneficio, algún juguete. Y cuando yo de alguna manera pedía, porque dice acá, pídala, entonces yo le pedía a mi madre, quiero tener la oportunidad de ir a jugar con mis amigos, no con estas palabras seguramente. No tenía la posibilidad hasta que de alguna manera la convencía con mi insistencia. Pero el permiso llegaba muchas veces y me decían, bueno, anda a jugar, pero venía un reproche. No te lo mereces, sabés lo que hiciste, y todo eso venía para un reproche por lo que yo había hecho. Y aunque obtenía el beneficio, venía con un reproche. Ahora dice que Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. O sea que de alguna manera nos va a dar sin estar diciéndonos, pero mirá qué pecador que sos, mirá qué mal que hiciste. Sino que como dice la Escritura, Él ha dejado nuestros pecados olvidados y no tiene más memoria de ellos. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces nosotros tenemos que pedir sabiduría. Sabiduría para enfrentar las distintas situaciones que nos tocan vivir. Santiago, como le decía, es un libro muy práctico. Él lleva a sus lectores a pensar en cosas prácticas y pasa de un tema a otro. Algunos lo han comparado con el libro de los Proverbios, porque parece que pasa de un tema a otro. Así que rápidamente empieza a hablar de otro tema, pero todo está ligado por la sabiduría de Dios. Entonces va a hablar, por ejemplo, de los inconstantes y los de doble ánimo, que son arrastrados de un lado a otro, que no tienen un lugar donde afirmarse. Y eso a veces nos hace pensar en algunos que creen en el Señor Jesucristo, pero después son llevados de un lado para el otro. Son arrastrados de un lado para el otro. O a veces hermanos que están con nosotros un tiempo y después se apartan. Y digo con nosotros, en la iglesia del Señor en general. Se apartan, dejan, porque no han puesto su mirada en el Señor y no han puesto su mirada de fe en el Señor, que es el que puede cambiar todas las cosas en su vida. Luego va a hablar de los pobres y los ricos rápidamente en el versículo 9, 10 y 11. Y entonces le habla al pobre y al rico y a ambos les da razones para regocijarse en Dios. A ambos les da razones para gloriarse. El pobre puede regocijarse o gloriarse en su posición espiritual reconociéndose como hijo del Dios Altísimo. Y el rico debe considerar que lo que tiene es efímero, es pasajero. Y entonces tiene que gloriarse en el Dios que lo ha creado y que lo sostiene. Pero a ambos los conduce a encontrarse con el Señor y pone su mirada en Cristo. El versículo 12 de Santiago 1 dice, bienaventurado, que lo leímos antes, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vuelve a hablar de pruebas, pero ahora desde otra perspectiva. Habla de la tentación. Y entonces nos dice que el cristiano, el creyente, tiene que soportar la tentación. Le dice además a quienes él dirige la carta que la tentación no viene de Dios. La tentación viene de dentro. Un poco lo que decía Jesús, de dentro del corazón es que salen las malas cosas, las malas intenciones, los malos deseos. Y esto es lo que él les dice también a sus lectores. El versículo 13 de Efesios 6 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Más adelante, Santiago va a hablar sobre la ira. ¿Cómo estamos con la ira? Es aquí un versículo tan conocido que dice, airaos, pero no pequéis. En el versículo 19 y 20 dice,
Por esto, mis amados hermanos, otra vez, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago está tocando diversos temas que tienen que ver con nuestro andar diario, con nuestro vivir día a día. Santiago lleva a sus lectores a ser hacedores de la palabra. Santiago 1, 21 al 27. Pero vamos a leer el versículo 22, para no hacerlo tan largo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago impulsa a su audiencia a actuar, a hacer, a no quedarse. En Santiago 3:13, más adelante dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago también les va a hablar de la acepción de personas y de los que actúan diferentes según quién tengan enfrente, si el rico o el pobre, el necesitado o el potentado. Y hacia eso también llama la atención en el capítulo 2. En el capítulo 2, perdón. Después le dice, la verdad que al final ninguno es apto ante la ley, porque si nosotros una cosa hacemos mal, ya somos culpables de toda la ley. Y entonces ahí un poco tira por el suelo la idea de que es las obras los que nos van a justificar, o como a veces se ha usado a Santiago. Porque él dice, no hay forma de que justifiquemos por las obras y que alcancemos a completar la ley. Porque una cosa que hagamos mal, ya somos culpables de toda la ley. Nadie es apto ante la ley. Y entonces él habla de la misericordia. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Algunos versículos relacionados con esto, como Oseas 6:6, que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 12:7, Jesús vuelve sobre estas palabras de Oseas y dice, si supieran lo que quiere decir o lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces Santiago está llevando a sus lectores a entender la importancia de las obras y del actuar correctamente, pero no de las obras por sí mismas, sino de las obras en fe, de la confianza en que sus obras están puestas delante del Señor, con la fe puesta en el Señor. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago no está diciendo ni insinuando que las obras del hombre van a poder salvarle. Ya había hablado y como apenas tocamos recién, él había dicho, no hay manera de cumplir la ley, así que las obras no pueden salvarnos. Santiago pronto va a entrar ahora en el capítulo 3 en un tema que es la lengua. Y ahí compara la lengua con un fuego que enciende un gran bosque, una pequeña lengua de fuego enciende un gran bosque. O un pequeño timón que conduce un gran barco. Y entonces dice, el hombre que puede dominar su lengua puede dominar todo lo demás. Y entonces nos hace pensar, ¿cómo estamos nosotros en ese sentido? ¿Cómo está nuestra lengua? Y aquí se habla un poco de murmuración. Y eso nos lleva a pensar en deslealtades. ¿Cómo estamos nosotros como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo en ese aspecto? ¿Podemos decir que nuestra lengua es para bendecir? Porque decía más adelante la palabra, de dos fuentes no pueden surgir agua dulce y agua amarga. ¿Para qué usamos nuestra lengua? Traemos palabras de bendición a los hermanos, a las casas que nos tocan visitar o los hermanos con los que tenemos comunión, con los que podemos conversar en este tiempo. O hay murmuración, hay quejas. Tenemos que pensar también en estas cosas y qué es lo que el Señor quiere de nosotros en este tiempo. La carta de Santiago es sumamente práctica. Y dado el tiempo que llevamos, vamos a tratar de concluir.
Pero lo invito a que usted en la semana lea esta carta, que tiene 5 capítulos y que puede leer muy rápidamente, y la lea con el corazón abierto a que Dios le hable como le habló a cristianos hace 2000 años cuando fue escrita esta carta, tal vez cerca del año 44, después del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y este hombre que va a hablar en el capítulo 4 de someterse a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros, dice, acerca del diablo. Resistidlo, someterse a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Pero también dice, acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. El diablo huye cuando Dios se acerca. Cuando permitimos que Dios se acerque, el diablo huye. Y entonces nuestra vida de fe toma otra tónica. Va a hablar de no juzgar al hermano, va a hablar de la paciencia, va a hablar otra vez de los ricos que acumulan a costa de los pobres, va a hablar de pedir correctamente, va a hablar de sanidad. Santiago en estos 5 capítulos inserta una cantidad de temas impresionantes, pero lo importante y lo que quisiera que hoy quedara es que no importa la situación que estamos pasando, lo importante es buscar a la sabiduría de Dios. Santiago vivió de una historia que nadie más puede decir que tuvo. Vivir cerca de Jesús desde su infancia, conocerlo desde el lugar más íntimo. Y Santiago para nosotros llegó con este nombre hasta aquí como Santiago. Recuerda que le decía que se llamaba, su nombre es Jacobo, y su nombre ha tenido una transformación. Pero esa transformación, la de su nombre, no es tan importante comparada con la transformación de su vida, que pasó de ser el hermano, según se creía en la carne de Jesús, a convertirse en un pilar de la iglesia, un predicador de la palabra de Dios, un mentor de otros cristianos, porque a través de su carta vemos que él era un pastor que alentaba y que llevaba a las personas a encontrarse con el Señor Jesús, y se convirtió en un hombre prominente e importante en la iglesia del Señor Jesucristo. Quiera Dios que esa transformación haya ocurrido en su vida, de no conocer al Jesús Salvador, o tal vez de haber escuchado acerca de Él simplemente y de conocerlo como la persona que anduvo alguna vez por esta tierra, a conocerlo como llegó a conocerlo Santiago, al Jesús resucitado y que hizo que cambiara toda su manera de vivir. No importa cuál es su situación, no importa cuáles son las diversas pruebas que usted está pasando. Santiago nos alienta a superarlas y a emprender una vida en fe y en victoria que pueda transformar todo nuestro entorno. Sin el encuentro con Jesús, esta transformación y esta vida de fe y victoria no va a ser posible. Así que gracias, hermanos, por compartir esta mañana y espero que el Señor y la gracia de Él esté sobre su vida. Vamos a hacer una breve oración para concluir. Señor, te doy muchas gracias por poder tener la oportunidad de compartir este mensaje, estas palabras, este breve tiempo, que tu gracia y tu bendición sea la que quede en el corazón y sea como una semilla sembrada en buena tierra. Danos la fuerza, la seguridad y la confianza de que tú estás delante de nosotros. Amén. El Señor les bendiga. Si tu alma gime buscando libertad, deja que Cristo recoja tu lamento y en ese encuentro las puertas se abrirán. Deja que